Ya con nosotros tenemos a Angélica Mota, antropóloga y feminista. Angélica, buenos días y gracias por acompañar el día de hoy a Caja de Resonancia. Hola, buenos días. Bueno, un saludo grande a quienes están escuchando Caja Resonancia en este momento y les agradezco mucho la invitación para conversar de un tema tan importante en un día tan importante. Hoy día, Angélica, veíamos en un post en el X el anuncio de celebración por el Día de la Mujer del Ministerio de Educación y convocaba a todas las mujeres trabajadoras del Ministerio de Educación a una sesión de fotografías. La celebración iba a ser que el ministerio les regalaba una sesión de fotos y les decía que vinieran con su mejor look. Tu comentario, por favor. Ay, bueno, yo creo que quienes están manejando el Estado peruano en este momento, ¿no? Este gobierno no tiene idea alguna de lo que significa el día 8 de marzo. No tienen idea que no se trata de un día, de una celebración superficial, ¿no? De un paradigma de mujer que solo sirve para ser bella, para adornar. Eso ha sido lo que siempre se ha dicho de las mujeres, ¿no? Por un lado, se las valora solo por su belleza, o se les considera solo para ciertos roles específicos, ¿no? Como el cuidado, con el cual se les sobrecarga, ¿no? Todas las labores de cuidado. Y en ese sentido también el otro lado es que no se las ve como seres humanos de igual a igual y por lo tanto hay mucha violencia contra ellas, ¿no? Entonces, dentro de esa mirada, pues, entendemos que hay una mirada muy tradicional de parte de quienes han fomentado esto y eso es muy grave porque en realidad el Estado tendría el rol de transformar estas desigualdades. Vivimos en una sociedad plagada de desigualdades que tiene consecuencias muy nocivas para el bienestar de las mujeres. Y eso hay que recordarlo hoy con más fuerza que nunca, ¿no? Estamos en una sociedad donde se mata a las mujeres, donde el feminicidio está en aumento, donde hay una violencia que impregna todas nuestras relaciones sociales. Entonces, en un contexto así, lo que debemos hacer en el Día de la Mujer del 8M es más bien visibilizar esas desigualdades y el Estado nos debe proponer qué acciones transformativas va a hacer respecto de estas desigualdades. Pero todo lo contrario, ¿no es cierto? Tenemos un gobierno, digamos, una coalición de gobierno, donde tenemos por un lado los congresistas como Muñante, que nos dicen que va a enseñar a las mujeres cómo ser mujeres, ¿no? Como la pastora Milagros Aguayo, que quiere desaparecer la figura de feminicidio del Código Penal, y la propia presidenta de la República, que siendo mujer no tiene ninguna conciencia de cuáles son las necesidades de las mujeres y más bien se alía con estas fuerzas retrógradas, ¿no? Y dice cosas como que hay que desaparecer la supuesta ideología de género, cuando en realidad el enfoque de género lo que busca es justamente promover la igualdad desde las políticas públicas. Angélica, un contradiscurso importante al tema de la equidad y la igualdad, digamos, en el acceso a los servicios, los derechos, es que ya tenemos suficientes derechos. Dicen, si ya las mujeres pueden estudiar, si ya las mujeres van al ejército, si ya las mujeres son profesionales, congresistas, hasta presidentas, entonces, ¿qué más quieren? Digamos, hay, digamos, una corriente que dice que ya tenemos suficiente igualdad, pero la sensación es que todavía hay problemas. ¿Cómo, digamos, respondemos a este discurso, entre comillas, de ya tenemos, las mujeres ya tienen sus derechos? Ya, yo creo que para pensar en eso es importante tener una mirada histórica, ¿no? Hay que pensar desde cuándo las mujeres hemos entrado, por ejemplo, en la función pública o tenemos la posibilidad de emitir un voto. Esto ha sido en la segunda mitad del siglo XX.
es muy reciente, ¿no? Por ejemplo, entonces, según la Constitución, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, pero recordemos que la ley no es lo único que organiza la vida social, ¿no? Sería muy bueno que la ley se cumpla, ¿no? Y todo lo que dice la ley sea la realidad de la vida social. Entonces, qué bonito, no tendríamos corrupción, no habría, digamos, ningún mayor problema porque la ley está señalando un conjunto de normas, ¿no? Que permiten tener una vida, una convivencia, digamos, positiva, ¿no? Entre todos los seres humanos. Pero no es así, pues. O sea, existe un horizonte al que apunta la ley. La ley apunta a un horizonte de una sociedad con justicia, quizás con una sociedad con igualdad, ¿no? En algunas cosas, en otras cosas la ley también está hecha a la medida de los poderosos. Pero digamos que en el tema de género se han conseguido, gracias a la lucha de las mujeres organizadas, ¿no? Conquistar muchos derechos para las mujeres. Pero eso está en el papel por el momento y no necesariamente se refleja en todos los aspectos de la vida cotidiana de las mujeres. Vamos a decir que es un camino donde se están consiguiendo avances, pero esos avances todavía se tienen que seguir dando y tenemos que seguir alcanzando mayor justicia y equidad. Por ejemplo, en el terreno de la educación superior, es claro que las mujeres hemos llegado con todo. Y si hay equidad, si vemos, por ejemplo, la cantidad de estudiantes universitarios, hombres y mujeres, podemos decir, las mujeres han entrado con todo a la educación superior. Luego, si miramos con una lupa un poquito más precisa, veremos que, por ejemplo, en áreas como las ciencias duras, las ingenierías, todavía la presencia de las mujeres es muy minoritaria y hay ambientes hostiles contra las mujeres en términos de acoso, por ejemplo, para las estudiantes mujeres que están en minoría, ¿no? No hay un ambiente que realmente permita que las mujeres se sientan a gusto en todos estos espacios que todavía están muy masculinizados, ¿no? Angélica. Y da la coincidencia que son espacios, ¿no?, de desarrollo profesional que permiten mayores ingresos. Entonces, ahí luego vamos a lo real, ¿no?, que es que las mujeres en el Perú ganan menos en promedio que los hombres, a pesar de que trabajan más, ¿no? Entonces, Angélica, yo quisiera de que ahora, por favor, nos hagas un análisis de la situación y perspectivas de la lucha de la mujer ante esta situación de arremetida de los sectores más ultraderechistas, ultraconservadores, como los que señalábamos en nuestra conversación. ¿Cómo tú analizas la perspectiva de la lucha de las mujeres y de otros colectivos a partir de los Muñante, los Aliaga, los Renovación Medieval, en fin, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en relación a lo que viene sucediendo a nivel internacional. De igual manera, el avance de fuerzas conservadoras, ultraderechistas, que apestan a naftalina, como Milei en la Argentina, Trump en Estados Unidos, o los gobiernos y regímenes y partidos de ultraderecha en Europa, por ejemplo, ¿no?, en donde viene sucediendo un retroceso en cuanto a los derechos alcanzados por la mujer. Bueno, yo creo que sí, es bien importante darnos cuenta lo central que es para todas estas fuerzas políticas ultraconservadoras en lo social, digamos, y que se dicen ultralibertarias en lo económico, ¿no? Y que más bien a lo que apuntan es a una desregulación completa de la vida económica para que los más fuertes se devoren a los más débiles, ¿no? Entonces, son dos cosas que van paralelas y creo que es bien importante darnos cuenta de eso. O sea, tenemos una propuesta de ultraderecha que en el lado económico nos dice ninguna regulación del Estado, el Estado mínimo, y vemos cosas como lo que ha pasado en Argentina con Milei y esta criptomoneda, ¿no? Donde vemos una dinámica donde quienes tienen más acceso a información y capital, de pronto, ¡pum!, se comen a los más débiles, se
por ahí metieron sus inversiones más modestas, ¿no? Entonces, ese esquema, supuestamente libertario en lo económico, pero más bien que apuesta por esto, ¿no? Por una acumulación desmedida y desregulada, ¿no? ¿Por qué necesitan ellos al mismo tiempo tener en lo social un sistema de género ultraconvencional y donde se mantenga la relación patriarcal de dominio de los hombres sobre las mujeres y las disidencias sexuales, ¿no? ¿Por qué estas dos cosas van hermanadas en estos proyectos políticos? Y creo que ahí es importante darnos cuenta que en esas dos dimensiones, ¿no? de lo económico y de lo social, hay una misma estructura que es la que se está favoreciendo, que es la de una imposición de poder de un sector sobre otro. Esa es la lógica a la que aspiran estos proyectos políticos. Y justamente esa es la lógica contra la cual se alzan movimientos de lucha que promueven una democratización de la sociedad, como quienes apuntan pues a que haya una igualdad de género, ¿no? Que es el caso de los feminismos. Los feminismos son, en términos de lógica y de propuesta histórica, ¿no? Somos las enemigas, pues, número uno de estos proyectos políticos, ¿no? Y la violencia tan grande política que se da, lo estamos viendo en el Perú, ¿no? Como, digamos, todas las declaraciones de los muñantes, como tú dices, los renovación medieval, cómo se quieren bajar toda nuestra precaria política, ¿no? Que tenemos de igualdad de género, y digo precaria porque todavía no se implementa como debería, pero digamos en el papel hemos conseguido algunas cosas. Angélica, que ir mejorando. Angélica, es bien claro lo que tú señalas de la relación de la situación de la mujer y cómo se quiere perpetuar en ciertos proyectos políticos y cómo tienen que ver con la estructura económica y social, ¿no? ¿Quién pagaría, digamos, los cuidados de los niños, de los enfermos, de los adultos mayores, si las mujeres, en su gran mayoría, no lo hiciéramos gratis? Digamos, ahí hay un tema crítico que además está. Yo recuerdo un artículo del Banco Mundial, que decía que la cantidad de dinero no pagada a una mujer superaba el sueldo promedio en los Estados Unidos debido a los cuidados. Eso tiene clarísimo de cuál es el interés económico de por qué las mujeres no vayamos a salir a trabajar. Pero hay otra ruta que a mí me parece interesante reflexionar y tiene que ver con un comentario que nos hace una oyente en el Facebook. Dice: yo nunca le he pedido favor a nadie, yo no me he sentido menos que nadie y me molesta que las mujeres se hagan víctimas. Hay un tema cultural, hay un tema de que desde la teta de la madre, digamos, hemos ido transmitiendo algunas cosas que se han naturalizado y que las propias mujeres no reconocemos como una situación de opresión, de diferencia en nuestros derechos, de discriminación. ¿Cómo explicamos eso? Tú eres antropóloga, ¿nos puedes explicar un poco mejor cómo funciona esto en el sistema de creencias, la cultura de los pueblos? Así es. Claro, yo por ejemplo invitaría a la oyente que nos hace este comentario a revisar un poco quizás su historia familiar, ¿no? Y acordarse, en el caso de tener hermanos, pareja, en el caso de ser heterosexual, si ha tenido parejas varones, ¿no? ¿Cómo se distribuye, por ejemplo, esto que tú has mencionado que es tan importante, la carga de cuidado, ¿no? Cuando, digamos, y todavía hay una diferencia muy grande en el tema de cuidados, y creo que toda mujer que tenga alguna duda de si realmente es justo alzar la voz, creo que desde ahí, si hace un análisis de su trayectoria de vida y de sus relaciones, se va a poder dar cuenta cómo, por ejemplo, en su casa, si tiene hermanos varones, ¿no?, es que les daban las mismas responsabilidades sobre las labores del hogar, ¿no? Quizás en algunos hogares
esto haya sido así, pero creo que en la gran mayoría de los hogares del Perú, cuando hay hermanos y hermanas, las mujeres, las hijas mujeres tienen más responsabilidades de cuidado, de atender, de cocinar, de ver a los hermanos menores, ¿no? Esto es una realidad. Por ejemplo, en las zonas rurales del Perú, muchas mujeres adolescentes desertan de la educación por tener que cuidar a sus hermanos menores, cosa que no pasa con los hombres, ¿no? Cuando una familia tiene poco dinero para sustentar la educación, se eligen a los hijos hombres y no a las hijas mujeres. Y eso hace que, por ejemplo, las mujeres rurales tengan mucho menos acceso a la educación que los varones. Entonces, eso, por ejemplo, en el aspecto de la educación. Luego, en el aspecto de cómo se dividen los roles y las tareas en el hogar, ¿no? Las mujeres, de acuerdo a la encuesta del uso del tiempo del INEI, ¿no? Las mujeres trabajamos en el Perú en promedio 9 horas y 15 minutos más que los hombres, sumando trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Y si solamente vemos el trabajo no remunerado, que es el trabajo de cuidado, que lo hacen mayoritariamente las mujeres, ¿no es cierto? Las mujeres hacen 24 horas más que los hombres por semana de trabajo no remunerado. Entonces, hay que mirar estas cosas en términos estructurales y no tanto el individuo, ¿no? A veces decimos, yo puedo. Es difícil para las mujeres, pero yo salgo adelante y yo puedo. Está muy bien. Yo felicito a las mujeres que a pesar de todo esto salimos adelante y conseguimos nuestras cosas, pero debemos apostar por una sociedad donde a la mujer no le cueste más que al hombre salir adelante. Angélica. Donde un piso parejo. Angélica, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista para Caja de Resonancia el día de hoy y seguramente más adelante te estaremos molestando para conversar sobre este u otros temas. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias a ustedes. Un abrazo.